Durante muchos años, el comercio social en Occidente, a diferencia de países como China, no era más que un chiste. Una serie de plataformas fallidas con un botón de comprar que nunca captaron la verdadera atención de los usuarios. Luego, de la noche a la mañana, el comercio social, ese que mezcla el comercio electrónico con las características de las redes sociales, se volvió una realidad. Sí, llegaron los pins para comprar en Pinterest, puedes comprar en Instagram y ahora también en Facebook. Y dentro de muy poco dicen que también en YouTube. Desde que Facebook anunció sus tiendas, los negocios pueden crear sus propias vitrinas digitales para mostrar sus catálogos con links para comprar el producto tanto en la página web o directamente desde Facebook. Estas tiendas tienen una presencia aún más prominente en Instagram, con el botón de compras cada vez más protagonista en la barra de navegación de los usuarios, manteniendo así su característica de ser una plataforma útil para el e-commerce con incontables influencers y pequeñas marcas que usan su interfaz visual para promocionar y vender sus productos, incluso antes de las tiendas de Facebook. Además, Facebook Messenger y WhatsApp ya están integradas a estas tiendas, aunque no puedas comprar directamente allí, pero sí puedes ver y poner catálogos de productos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer comercio social en este nuevo panorama de tiendas en redes sociales? Pues te lo voy a explicar en este vídeo, así que no te despegues hasta el final. Y es que estas tiendas representan para Facebook un paso más hacia el comercio social, un comercio al que ha estado tratando de incursionar realmente desde hace años con distintos grados de éxitos. Pero todo esto no lo hace menos significativo. Está claro que esto de lanzar las tiendas ya estaba en pie para Facebook antes de la crisis de la pandemia, pero la red social se apuró en el desarrollo de esta función para capitalizar en el nuevo cambio hacia el comercio digital que sucedió en el confinamiento por obvias razones y que lo hemos visto todos. Así como también para dar una ayuda a los pequeños comercios que querían vender por internet. Pero Facebook no es la única que hizo esto. Google hizo que fuera gratuito a los comerciantes estadounidenses poner sus productos en Google Shopping. Otro desarrollo que ya estaba siendo trabajado pero que se apuró con el coronavirus. Shopify también relanzó su app llamada Riff y la llamó Shop, transformándola mucho más en un marketplace digital para competir con Amazon. Y también se unieron a Pinterest para una nueva app en Shopify que dé a los vendedores una forma rápida de subir sus catálogos a la plataforma social y convertir así los productos en pins. Pero está claro que Facebook tenía una mayor oportunidad, por su estatus como un gigante en el mundo de las redes sociales y además de ser dueño de 3 plataformas inmensamente populares: WhatsApp, Instagram y el propio Facebook. Ahí es nada. Y si bien esto no transformó a Facebook en competidor directo de Amazon de la noche a la mañana, muchas marcas ya tenían presencia en estas redes y Facebook les dio la oportunidad de vender directamente allí. Además, era un proceso bastante sencillo y fácil de hacer para todos, y con guías paso a paso por todos los lados. Con el lanzamiento de las tiendas, Facebook también salió con 8 plataformas de compra terciarias, como pueden ser Shopify, BigCommerce o Boo, que hacen más sencillo todo este proceso. Sí, la transición de negocios establecidos en esas plataformas. Y Shopify, a su vez, lanzó un canal nuevo y unificado de Facebook que permite a los vendedores automáticamente conectar el negocio desde Shopify hasta la red social en un solo lugar sin cambiar demasiado la experiencia en cada aplicación individualmente. Algunos expertos han dicho que las tiendas de Facebook fueron un movimiento de desapego a las raíces de Facebook, de ser una plataforma totalmente centrada en la publicidad, a un comercio electrónico, poniéndolo en el mismo sector que Amazon o eBay. Y sí, es un cambio de paradigma, pero de todos modos, las tiendas de Facebook también se benefician del modelo de publicidad de la red social, claro está, dando a los comercios y a los negocios un mayor incentivo para comprar anuncios, que al final es el negocio de Facebook, y así promocionar sus productos, permitiendo que Facebook recoja datos de transacciones de compra de los usuarios, que seguramente la red social usará para dirigir estos anuncios. Por lo tanto, el lanzamiento de estas tiendas en Facebook es interesante para la red social en 2 vías. Una, dar más fuerza si cabe a la publicidad de Facebook. Y 2, le ha dado un impulso para tener una nueva postura relacionada con el lucrativo negocio del e-commerce, un nuevo mercado al que ha llegado para mantenerse e intentar ser líder. Por cierto, una función interesante que ha surgido de todo el asunto de las tiendas de Facebook es que la plataforma también está dejando que marcas y creadores que usan herramientas de transmisión en vivo
puedan etiquetar productos en sus vídeos, permitiendo así que los influencers puedan mostrar a sus patrocinadores y vender productos en pleno directo. Esto inicialmente solo será probado con marcas de ambas redes, tanto Instagram como Facebook, pero la intención es que todos puedan hacerlo muy pronto. Y claro, con eso se abren muchas oportunidades. En fin, que la cultura occidental se quiere acercar a niveles de comercio social similares a su contraparte oriental, sobre todo en China, donde hace tiempo que ya se aplica el comercio en directo y en redes sociales. Y que todo esto es una gran tendencia que ha sido clave en la forma que los negocios han dado servicio a sus clientes durante la pandemia. Una combinación de entretenimiento con ventas, ofreciendo también una dimensión más a la experiencia de hacer shopping por redes sociales. Y es que, como os decía, el comercio en vivo en nuestro lado del mundo es casi inexistente, excepto por el caso de Amazon Live, que se acerca un poco al concepto que manejan en Asia. Y aunque Facebook aún no ha entrado en este asunto, está claro que tiene un potencial enorme. Eso sí, siempre y cuando los negocios se animen a hacerlo. Así que ya veremos qué pasa con las tiendas en el futuro. ¿Y a ti, qué te parecen las tiendas de Facebook? Y si te gusta el marketing, ya sabes, sígueme en este botón. Tienes que ver este vídeo aquí que te va a gustar seguro y te recomiendo estos dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.